En los 90, Apple no era cool como hoy, no dominaba el mercado y ni siquiera era tan confiable, pero entonces lanzó algo que lo cambiaría todo, el PowerBook, una laptop compacta y adelantada a su tiempo que fue un exitazo inmediato, solo que para su mala suerte, años después la misma línea terminaría en uno de los peores fracasos de su historia. Imagínate, laptops que explotaban. Así que para sobrevivir, Apple tuvo que traer de vuelta a Steve Jobs y hacer algo impensable, abandonar su propia arquitectura para pasarse a Intel. Y como sabes, cuando eso ya no fue suficiente, volvió a romper las reglas, diseñando sus propios chips y cerrando el círculo con Apple Silicon. Así que esta es la historia del auge, la caída y el renacimiento de las laptops de Apple. En 1991, las laptops del mercado eran muy pesadas y bastante limitadas. Compaq, por ejemplo, tenía las LTE, Toshiba las T-Series y las ThinkPad de IBM estaban a un año de que comenzaran a surgir con su característico diseño robusto. Pero Apple iba a presentar algo realmente innovador, el PowerBook. Fue el 21 de octubre del 91 cuando salieron al mercado los modelos 100, 140 y 170, presentando lo que sería un concepto de laptop más moderno y parecido a lo que hoy tenemos. El modelo 100, curiosamente desarrollado en conjunto con Sony, presentaba una distribución de teclado y trackball revolucionaria, incluyendo un reposamuñecas bastante amplio. Porque sí, antes las laptops solo eran teclado y ya. Pero Apple cambiaría todo, permitiendo por primera vez una postura cómoda al escribir o en general al usar el equipo, una idea tan acertada que fue copiada rápidamente por toda la industria. Y mira, a nivel técnico, el PowerBook 100 integraba un procesador Motorola 68000 a 16 MHz, entre 2 y 8 MB de memoria RAM, un disco duro de 20 a 40 MB y una pantalla monocromática de 9 pulgadas. A diferencia de su hermano mayor, el PowerBook 170, este no era lo más top ni en su momento, pero era decente. Y en lugar de incluir una disquetera interna, Apple la movió a un accesorio externo para reducir el peso, por lo que fue criticada, pero bueno. Y si te lo preguntabas, el peso era de unos 2.3 kilogramos, bastante, pero frente a los más de 3,5 kilos de las laptops Toshiba o Compaq, la verdad era una buena diferencia. Para estándares de 1991, esto significaba tener funciones de un equipo de escritorio en un formato verdaderamente portátil. Sony fue el encargado de fabricar el PowerBook 100 bajo el diseño y especificaciones de Apple, dato que no muchos sabían, y que tiene sentido porque en esos años Sony ya era reconocida por su experiencia en la miniaturización de componentes, así que para este modelo en concreto, Apple buscó hacer todo lo posible para reducir su peso, como colaborar con Sony, pero no fue solo una cuestión técnica. Los de Apple convirtieron el lanzamiento en un sello de identidad. Con un presupuesto de apenas $1 millón, lanzaron una campaña que quedaría grabada en la historia. Kareem Abdul-Jabbar, de 2.18 metros de altura, escribiendo con comodidad en un asiento estrecho de un avión. El lema era, por lo menos, sus manos están cómodas. Frente a la competencia, Apple marcó una diferencia clara. Los PowerBook ofrecían funciones equivalentes a una Macintosh de escritorio, tipo memoria expandible, red integrada, disco duro interno y pantallas a color desde el modelo 540C, mientras otros seguían usando monocromáticas. Pero creo que el trackball integrado en el centro fue el golpe certero, porque el resto aún usaba ratones externos o ubicados en lugares incómodos. La recepción fue buenísima. En su primer año, la línea PowerBook superó las 10,000 unidades vendidas, generando unos $1,000 millones en ingresos, cifra que era altísima para un naciente mercado de laptops. Con esto, Apple desplazó a Toshiba y a Compaq como líder mundial en portátiles. La prensa en aquellos años lo reconoció enseguida. El PowerBook 100 fue incluido por PC World entre los 10 mejores ordenadores personales de todos los tiempos. Incluso Mobile PC fue más allá. Lo llamó directamente el mejor gadget de todos los tiempos. Esto no solo impulsaba el ego de Apple como un fabricante de hardware importante, sino que posicionó a la marca en entornos profesionales, ya que ejecutivos y hasta diseñadores encontraron en las PowerBook una herramienta confiable de construcción sólida y, sinceramente, una experiencia de usuario superior a cualquier rival. Así, en apenas unos meses, el PowerBook no solo redimió a la compañía tras el fracaso del MacBook Portable, sino que sentó las bases de lo que hoy asociamos a una laptop. Pero como en toda gran revolución, esta historia no tardaría en cruzarse con una catástrofe, porque solo 4 años después, Apple lanzaría otro PowerBook, que entró en la historia, pero por razones completamente opuestas.
En agosto de 1995, Apple presentó con orgullo lo que debería ser su nuevo estandarte profesional, el PowerBook 5300, el primero en usar los famosos procesadores PowerPC desarrollados por la alianza entre Apple, IBM y Motorola, alianza que recibiría el nombre AIM. El 5300 prometía mucho. Apple lo diseñó para ser más liviano y más avanzado que cualquier otro portátil que hubieran hecho antes. Por ejemplo, el procesador era el PowerPC 603E a 100 MHz. Tenía una pantalla activa de 10.4 pulgadas, capacidad hasta 1.2 GB de disco duro, expansión vía PC Card y compatibilidad con los nuevos estándares del momento. Todo perfecto, nada más que esa promesa colapsó justo al llegar a ver la luz en las tiendas. Esto debido a un fallo muy grave, que al igual que el famoso caso de los Galaxy Note 7, las baterías explotaban. La causa, bueno, Apple había elegido unas baterías de ion de litio suministrados por Sony, que eran muy nuevas aún. Sí, eran más livianas y más eficientes, pero no estaban listas. Bajo ciertas condiciones podían incendiarse. Apenas unas semanas de lanzamiento, Apple tuvo que retirar las baterías para reemplazarlas por unas de níquel metal hidruro y rediseñar la gestión térmica del equipo. Este cambio no solo afectó el calendario de distribución, sino que comprometió el bendito peso y la autonomía original. Así que, como ya te esperas, dañó la reputación que Apple tanto cuidaba. Y aún con las correcciones de batería, el 5300 seguía teniendo múltiples fallos. Por ejemplo, las carcasas de plástico se agrietaban con el uso, así también estaba ese tema del sobrecalentamiento que conducía a otros fallos en hardware. Además, mucha gente seguía quejándose porque no incluían unidad óptica ni disquetera interna, requiriendo de accesorios externos para tareas básicas. Curioso cómo esa maña de Apple viene desde tiempos inmemorables, ¿no? Años más tarde, algunos medios como Macworld y Low End Mac incluirían este modelo en las listas de los peores productos jamás lanzados por Apple. En su momento, la compañía intentó minimizar la crisis, emitió varios comunicados y evitó retirar oficialmente el producto del mercado. En su lugar, lanzó actualizaciones menores como el modelo 5300CE, pero el daño ya estaba hecho y la reputación de los PowerBook profesionales quedó manchada. A partir de ahí y durante años, muchos usuarios desconfiaron de Apple en el entorno profesional portátil. Este modelo fue el fin simbólico de la era PowerBook como sinónimo de confiabilidad, daño que solo podría ser redimido años más tarde cuando otro personaje conocido regresaría a poner orden. En 1997, Apple estaba al borde del colapso y no exagero, sus finanzas eran un desastre y tenían un montón de productos sin sentido. Por así decirlo, la marca era una sombra de lo que alguna vez fue, hasta que Steve Jobs regresó, porque tal vez no lo sabías y tampoco te lo he contado, pero Jobs se había ido en 1985, tras una guerra interna de egos y visiones opuestas. Apple expulsó a su propio fundador y Jobs se marchó para fundar su propia empresa llamada Next. Una compañía ambiciosa y, según algunos dicen, adelantada a su tiempo, pero claro, comercialmente insostenible. El chiste es que durante más de una década, Apple sobrevivió sin Jobs y Jobs sin Apple, pero ninguno estaba bien. Hasta que irónicamente en 1996, Apple tuvo que comprar a Next para salvarse y Next tuvo que venderse para sobrevivir. Así regresó Steve Jobs, no como un héroe, sino como parte de un rescate mutuo. Lo primero que hizo fue barrer con toda la basura. Eliminó los clones de la Macintosh, canceló el Newton y redujo la línea de productos a lo esencial. Su filosofía era que Apple debía volver a hacer menos cosas, pero hacerlas mejor. Entonces Jobs reinstauró el enfoque de sus productos a lo creativo y profesional, usando como bandera, como no, una frase que hoy es leyenda: Think Different. Apple empezaría a rediseñar sus productos con un nuevo equilibrio entre forma y función, siendo el iMac la punta de la lanza. Pero mientras ese colorido armatroste en el escritorio enamoraba al consumidor en plena era Y2K, el PowerBook debía recuperar su trono. Así nació el PowerBook G3 Wall Street, lanzado en 1998, presentando configuraciones de hasta 300 MHz, gráficos dedicados, un diseño más robusto y opciones de expansión nunca antes vistas en una laptop de Apple, como compatibilidad de elegir doble bahía de batería o una unidad óptica. Se convirtió en una herramienta de trabajo confiable y marcó el regreso de Apple como marca profesional seria. Luego llegaría el PowerBook G3 Pismo con un rediseño que se olvidaba ya del diseño noventero de una laptop grande y gruesa. Ya estaba preparado para conectividad FireWire y Wi-Fi,
Ti. Tenía una CPU similar al G3 Wall Street, pero una experiencia muy distinta. Por eso fue el favorito entre músicos, editores de video, fotógrafos y en general cualquier creativo. Pero seguía existiendo un problema en el fondo. Los chips PowerPC no evolucionaban al ritmo que Apple necesitaba. Jobs lo sabía, y en silencio preparó un plan que muchos consideraban una completa locura: cambiar toda la arquitectura a Intel. Cuando Jobs anunció la transición a Intel durante la WWDC de 2005, el impacto fue enorme. Muchos lo vieron como una traición, pero Jobs se los presentó como una evolución necesaria. Y mira, el cambio fue rápido y muy bien ideado. Adobe y Microsoft fueron algunas de las compañías que recibieron acceso anticipado a una Mac con Intel, garantizando a los usuarios profesionales que no se quedarían sin su software tan importante cuando ocurriera el cambio. Así, en 2006, Apple lanzó el primer MacBook Pro con procesador Intel Core Duo. Esta nueva laptop no solo era más veloz, sino que por primera vez también podía ejecutar Windows de forma nativa. Eso enfureció muchísimo a los más fanboys, pero lo más importante es que abrió las puertas a un público que antes descartaba a Apple por razones de compatibilidad. Aunque parezca broma, el rendimiento del Core Duo dejó sin palabras a muchos. Las pruebas mostraban mejoras de hasta el doble de potencia en tareas exigentes. Casi que de golpe, Apple no solo alcanzaba la competencia, sino que hasta la superaba en algunos casos. Y claro, volviendo a esos viejos PowerBook, se despidieron para dar paso al MacBook Pro como heredero natural, y con él una nueva etapa para Apple. Durante casi 15 años, los MacBook dependieron de Intel. Fue una relación que salvó a Apple a mediados de la primera década de los 2000, pero que, siendo honestos, también marcó profundamente cómo debían ser sus laptops. Y ojo, no me refiero a que fue estancamiento. Al contrario, fue un periodo de mucha reinvención. En esos años llegaron algunos de los productos más influyentes de la compañía. El MacBook Pro se convirtió en una herramienta estándar para edición de video, fotografía, producción musical y, ¿por qué no?, desarrollo. Pero en 2008 ocurrió algo histórico. Apple presentó el MacBook Air, una laptop extremadamente delgada, sin unidad óptica pero con prioridad absoluta al diseño y la portabilidad. Claro, fue duramente criticada y luego copiada por toda la industria a su modo. Apple entonces acababa de definir el concepto moderno de un Ultrabook. Sin embargo, toda esa innovación tenía un costo. A medida que los años avanzaban, los MacBook Intel empezaron a chocar con límites físicos difíciles de ignorar. Ya sabes de qué hablo. Más potencia significaba más calor, que a la vez significaba ventiladores ruidosos, throttling, menor autonomía y mala reputación. Apple por su parte afinaba los diseños, adelgazaba el chasis, mejoraba pantallas, agregaba funciones innovadoras, pero mientras el corazón de la MacBook siguiera siendo de Intel, iba a tener los mismos problemas. Y es que, sí, la mala reputación caía más que nada en Intel. Tengo un video analizando la decadencia de la compañía donde explico todo mucho mejor por si lo quieres ver. Pero en resumen, digamos que confiaban tanto en su papel dominante en el mercado de CPUs que no mejoraron lo suficientemente rápido para las demandas del mercado y la competencia los superó. Iban en contra de la filosofía de Apple, así que para una empresa obsesionada con el control del producto, esto era imperdonable. Paralelamente, Apple llevaba años recorriendo otro camino. En el iPhone y el iPad ya diseñaban sus propios chips basados en arquitectura ARM, que no solo eran más potentes, sino que también eran decentemente fríos, eficientes y, lo más importante, profundamente integrados con el sistema operativo. La pregunta ya no era si podían hacerlo en una laptop, sino cuándo iba a pasar. Y ese momento justamente llegó en 2020, cuando Apple anunció que abandonarían a los perros de Intel y que a partir de ahora diseñarían también sus propios procesadores para todas sus Mac. Así nació Apple Silicon, para nada impulsivo, sino como la consecuencia lógica de todo lo aprendido durante la era Intel. Esta era una nueva arquitectura completa pensada desde cero para trabajar en armonía con macOS. Así, CPU, GPU, memoria y aceleradores especializados convivirían dentro de un mismo sistema. Lo más simbólico fue la eliminación de los ventiladores en algunos modelos. La compañía ha demostrado que no hacía falta ruido ni calor para ofrecer alto rendimiento. Ahora sí que, desde este punto, como dicen, el resto es historia. Pero mira, lo curioso es cómo 3 décadas después del primer PowerBook, Apple volvería al mismo principio que lo inició todo: controlar cada capa del producto para redefinir la experiencia del usuario. Con Apple Silicon no solo marcaron el fin de Intel en los Mac, sino que también fue como un regreso al lugar donde todo empezó.